Buenos días, jóvenes. Tenemos 3 seminarios el día de hoy. El auditorio va a estar ocupado inmediatamente después en cuanto termine el seminario. Entonces, vamos a dar a optimizar nuestro tiempo y a ser muy concretos con las preguntas y las observaciones para poder tener un buen desempeño de nuestro seminario del día de hoy, ¿no? Sin más preámbulos, le damos el uso de la voz a la bióloga Melanie Alexandra Robles Rubio para que nos presente su trabajo de tesis. Adelante, Melanie. Buenos días. Como ya dijo la doctora, mi nombre es Melanie Alexandra Robles Rubio. Yo les voy a hablar de mi proyecto de tesis, Impacto del ganado bovino de libre pastoreo sobre la comunidad de mamíferos de la Sierra de Navachiste, Sinaloa. Como directores de tesis, el doctor César Paula y Quiñones y el doctor Emilio Rendón Franco. Como comité tutorial, el doctor Alan Alfredo Zavala Norzagaray, la doctora Teresa Leticia Espinosa Carrión y el maestro en ciencias Luis Daniel García Rodríguez. La ganadería bovina es una actividad del sector primario que nos ayuda a nosotros en su consumo humano en productos cárnicos, lácteos y en la industria peletera, que viene siendo la piel del animal. En México es el quinto productor mundial en cría y reproducción de 36.6 millones de bovinos y 110 millones de hectáreas están destinadas para esta actividad. A nivel Sinaloa contamos con el 7º lugar a nivel nacional en el 2023, con una producción de toneladas de 112.701.2, lo que viene representando el 7.9% de la capacidad del país. La producción ganadera tiene sus clasificaciones en sistemas de producción. Es el sistema extensivo, que es el que se da en medio natural, el sistema intensivo, que es el que se da en un sector controlado y se necesita instalaciones, alimentación, tecnologías y mano de obra. Y está el sistema semi-intensivo, que es la combinación de estos dos métodos. De ellos derivan los sistemas de pastoreo, que es el sistema continuo, que es el que se habla de mi trabajo, que es el que se da en un área libre y las únicas limitaciones que cuentan son de ríos y arroyos. Y está el racional de Boysen, que es un sistema rotativo para el cuidado de la vegetación en las áreas. La producción de la ganadería bovina utiliza el 26% de la superficie terrestre y es uno de los responsables de la tala de bosques, cambios en el suelo y el consumo del agua, ya que un bovino puede llegar a consumir entre 40 y 100 litros al día para mantener sus funciones fisiológicas, ya que el peso corporal de un bovino está constituido entre el 60 y 70% del agua. Ellas llegan a beber entre 15 a 20 litros de agua sobre minuto y realizan tomas de entre 4 y 10 veces diarias. La ganadería de libre pastoreo consiste en un pastoreo continuo e incontrolado sobre la vegetación nativa, que es lo que les comentaba, que sus únicas limitaciones es de ríos y arroyos, y en Sinaloa se estima un total de 350.489 cabezas en libre pastoreo. La ganadería de libre pastoreo conlleva sus efectos negativos en el medio ambiente, como es en la degradación del hábitat por su erosión, la vegetación, el deterioro de la fertilidad del suelo, la reducción de especies de forrajes, la compactación del suelo y además genera competencia por los recursos del alimento y agua. Esta es una de las actividades que más presión ejerce sobre la fauna silvestre, ocasionando desequilibrios ecológicos y cascadas tróficas. Por lo que podríamos decir que el ganado de libre pastoreo es considerada una especie invasora. Más del 50% han perdido su distribución la fauna silvestre por la fragmentación del hábitat, la sobreexplotación y los impactos de las especies invasoras. Los mamíferos terrestres, que es la fauna silvestre, son considerados como excelentes especies o indicadoras del ecosistema.
Ellos nos ayudan a indicar cómo se encuentra el lugar por su distribución, abundancia y éxito reproductivo, y además de que son sensibles a los cambios y a las perturbaciones. Por ello se utilizan como un individuo que se puede mostrar para conocer cómo se encuentra el ecosistema. Una comunidad ecológica es un conjunto de poblaciones que interactúan entre sí en un mismo área y tiempo, que se caracterizan de procesos y atributos como la riqueza de especies, que es el número total de especies en una comunidad, la abundancia relativa, que es el número total de una especie de la comunidad, la equitatividad, que es la distribución equitativa de la abundancia relativa, la dominancia, que en este caso viene siendo la especie que más predomina o la especie con más densidad poblacional en la comunidad. La diversidad viene siendo la proporción de la especie. El patrón de actividad es en la hora del día o en el momento del día en que la especie es más activa. El tiempo de latencia, que es el tiempo promedio en que las especies tardan en regresar a un área o estación. La estructura trófica y la estructura de gremios. El impacto de la ganadería de libre pastoreo puede llegar a afectar en la vida silvestre, afectando su desplazamiento, que son estos atributos que estaba mencionando. La reducción de riqueza de especies, lo que puede generar cascadas tróficas, que es una alteración en la abundancia de alguna especie, como se puede observar en la imagen. En el caso de que no existe el carnívoro, los omnívoros abundan y las especies, en este caso herbívoros, son los que se verían afectados. La modificación de los patrones de actividad y el agotamiento del recurso hídrico. Para poder darle un valor estadístico a estos atributos, se utilizan los índices ecológicos, que es una medida estadística que permite medir la composición de esta comunidad. Para ello se utilizan el índice de Shannon-Wiener para medir la diversidad, el índice de Simpson para medir la dominancia, la equidad de Pielou para medir la equitatividad y Margalef para medir la riqueza específica. Como antecedentes del impacto del ganado de libre pastoreo sobre la vida silvestre, tenemos a Mijalou y colaboradores en 2022, el cual resultó su trabajo que un cambio en el patrón de actividad del canguro y aumento de depredadores era ocasionado por la presencia del ganado de libre pastoreo. Agarrot en 2022 observó que el ganado de libre pastoreo ocasiona que se elimine el depredador tope de la zona, lo que genera cascadas tróficas. En el impacto del ganado de libre pastoreo de la vida silvestre y el agua, tenemos a Bitsadai y colaboradores en 2013, en donde observó que la fauna silvestre modificó sus patrones de actividad por perturbaciones del ganado. Tenemos a Irineo y colaboradores en 2013, en donde menciona que el ganado de libre pastoreo ocasiona la pérdida de riqueza de especies, y a Lira y colaboradores en 2011 determinó que el ganado de libre pastoreo ocasiona la pérdida del hábitat, la cacería y tiene un efecto negativo sobre la fauna. Como antecedentes, en mi área de estudio tenemos a Servín y colaboradores que observaron en la isla San Ignacio la presencia de ganado de libre pastoreo. Mesa y en 2018 observó en la sierra de Navachiste el ganado de libre pastoreo y señaló que hay un posible impacto sobre las especies silvestres debido a que este ganado de libre pastoreo es introducido en las temporadas de lluvias. Como se puede observar en las imágenes, la presencia del ganado en la sierra. Y hay que recalcar que ninguno de estos trabajos se realizó o se enfocó a medir el impacto ocasionado por la ganadería de libre pastoreo en el área. Como justificación, esta es una actividad que impacta
sobre la composición de la comunidad y la disponibilidad del agua en el ecosistema, ya que en esta área natural protegida, la Sierra de Navachiste, tiene una fuerte presencia y actividad. Sin embargo, se desconoce el impacto sobre esta área. Por eso es importante evaluar al ganado de libre pastoreo como un factor importante que genera efectos negativos sobre la comunidad de mamíferos en esta área. Mi hipótesis: el ganado de libre pastoreo afecta negativamente la composición de la comunidad de mamíferos en la Sierra de Navachiste, Sinaloa. Mi objetivo general: determinar el impacto de la ganadería de libre pastoreo sobre los mamíferos en la Sierra de Navachiste. Objetivos específicos: número 1, determinar el efecto del ganado de libre pastoreo sobre la comunidad de mamíferos. Determinar el efecto del ganado de libre pastoreo sobre la comunidad de mamíferos, pero alrededor del agua, de los cuerpos de agua. Y como objetivo número 3, evaluar cuál es el gremio trófico de mamíferos más impactado por el ganado de libre pastoreo. Mi área de estudio es la Sierra de Navachiste, que es un área natural protegida y se localiza entre los municipios de Juan José Río y Ahome. Está dentro del polígono Ramsar de Lagunas San Ignacio, Navachiste, Macapule, como del sistema María Huira. Es el hábitat de 21 especies en riesgo y de una importante diversidad de especies de flora y fauna. Cuenta con una temperatura anual de 24.8 centígrados y una precipitación media anual de 392.8 milímetros. Perdón, se me fue la palabra, pero cuenta con un clima seco, árido y semiárido, y sus temporadas de lluvias son entre julio y octubre aproximadamente. Como metodología se utilizó el método de fototrampeo, que es un método no invasivo para la fauna silvestre y nos permite capturar presencia o ausencia de la misma. Se contó con un total de 46 cámaras trampa y se utilizó la aplicación Motion X GPS para la localización de las mismas. Como registro independiente, se consideraron las fotografías consecutivas de un solo individuo, las fotografías dentro de un periodo de 30 minutos, y si en una fotografía se observaban 2 o más individuos, era considerado como registro independiente cada uno. Y la identificación se realizó mediante guías especializadas. La ubicación de las cámaras fueron en 38 senderos, 7 cuerpos de agua y un echadero. En el cuadro número 1 se observan los índices ecológicos y sus valores, en donde estaremos utilizando los valores para interpretar los resultados como bajo, medio o alto en los atributos de diversidad, dominancia, equitatividad y riqueza específica. Los análisis estadísticos fueron para determinar el efecto del ganado de libre pastoreo sobre los mamíferos de la Sierra de Navachiste, y se utilizaron estos índices ecológicos en temporadas de secas y de lluvias. Estos son los programas a utilizar para la curva de acumulación: IANX, el traslape, RStudio, el tiempo de latencia, Minitab y el patrón de actividad Oriana versión 4. Y para los mapas de distribución, el programa Surfer. Como resultados tenemos primero que nada los registros independientes del ganado de libre pastoreo y los mamíferos silvestres conforme a los sitios, cuerpos de agua, echadero y sendero, en donde el mayor registro independiente fue por parte de los mamíferos silvestres en los senderos con 2.095 registros. En el cuadro número 3 se observan los registros independientes del ganado de libre pastoreo y los mamíferos silvestres conforme a las temporadas en los cuerpos de agua. En el cuadro número 4 se observan los registros independientes en temporadas de secas y de lluvias del ganado bovino y de los mamíferos silvestres de la Sierra de Navachiste. Se obtuvo un total de 4.027 registros independientes, de los cuales 2.633 son en temporada de secas y 2.094 en temporada de lluvias, en donde se puede observar que el ganado bovino
obtuvo hasta 3 veces más en temporadas de lluvias de registros independientes, con 1.352. Además, observamos que las especies de venado, conejo, liebre y armadillo fueron sus registros independientes menores en esta misma temporada. Se obtuvo una riqueza específica de 16 especies, en el que hay que recalcar que el ganado de libre pastoreo se presentó durante todo el año. En el cuadro número 5 se observa la riqueza específica por temporadas. En temporada de secas se obtuvo una riqueza específica de 16 y en temporada de lluvias una riqueza específica de 12. De las especies que no se obtuvo registro durante las temporadas de lluvias, tenemos al armadillo, al tlacuache, al puma y al zorrillo manchado. La especie liebre se encontró dentro de la protección especial de la NOM 059 Semarrat y como categoría de amenaza se encontró la especie del tejón. En el cuadro número 6 tenemos los índices ecológicos de los mamíferos silvestres y del ganado de libre pastoreo, en donde se obtuvo una diversidad y una equitatividad media con una dominancia general baja, pero individualmente la dominancia es por parte del ganado de libre pastoreo con 0.139. Lo que nos puede estar diciendo que la presencia del ganado puede estar viendo afectado a otras especies. En el cuadro número 7 tenemos los índices ecológicos de mamíferos silvestres y del ganado de libre pastoreo en temporadas de secas, en donde en esta temporada se obtuvo una diversidad y una equitatividad media con una dominancia general baja. En los índices ecológicos, igual del ganado de libre pastoreo y los mamíferos silvestres, pero en temporada de lluvias, se obtuvo una diversidad y una equitatividad baja con una mayor dominancia por parte del ganado de libre pastoreo. Y lo que podemos observar también aquí es que la riqueza específica de pasar a 16 en temporada de secas, hubo una disminución a 12. Lo que nos podría estar diciendo que la presencia del ganado afecta el comportamiento de otras especies. Como registros independientes, pero por gremio trófico, en el cuadro número 9 observamos que los omnívoros tuvo un mayor número de registros independientes con 2094. Igualmente, ya en porcentaje se observa en la figura número 1, en donde se lleva el mayor los omnívoros. Pero al momento de ya agregar al ganado de libre pastoreo en el análisis, podemos observar que los omnívoros se mantuvieron un poco con los registros y el ganado de libre pastoreo obtuvo 1.762 registros. Pero en general se puede observar la disminución por parte de los mamíferos silvestres. Como registros independientes de los gremios tróficos por temporadas, tenemos en las temporadas de secas, en donde los omnívoros obtuvieron un mayor registro independiente con 1.441, y en la temporada de lluvias, el mayor registro independiente lo obtuvo el ganado de libre pastoreo con 1.352. Si observamos en la figura número 3 y la figura número 4, podemos observar cómo los herbívoros fueron un poquito más afectados en estos registros independientes. Lo que nos podrían estar diciendo estos resultados que podrían generar desequilibrios ecológicos y cascadas tróficas. Se realizó una correlación de los mamíferos silvestres y el ganado de libre pastoreo, en donde en el cuadro 11 podemos observar cómo las especies de conejo, coyote, liebre, lince, armadillo y tlacuache
se obtuvo una correlación negativa fuerte con sus valores significativos. Las correlaciones de los gremios tróficos y del ganado de libre pastoreo se puede observar en el cuadro número 12, la correlación de los carnívoros, omnívoros y herbívoros, en donde el carnívoro obtuvo una correlación negativa fuerte y su valor significativo de P0.039. Los herbívoros, de igual manera, una correlación negativa fuerte y con un valor significativo de P0.01. Igual podemos observar en las gráficas que a mayor abundancia del ganado de libre pastoreo, menor abundancia por parte de los herbívoros. En los índices de los gremios tróficos por temporadas observamos en el cuadro número 13 que en la temporada de secas se obtuvo una diversidad y equitatividad baja con una dominancia por parte de los omnívoros de 0.300. Y en la temporada de lluvias se obtuvo una diversidad y equitatividad baja, pero por una dominancia por parte del ganado de libre pastoreo de 0.417. Lo que nos podría estar indicando que puede estar refiriéndose a un desequilibrio entre los gremios referente a las temporadas observadas. Lo que se está realizando en este momento es el análisis de la composición de la comunidad en cuerpos de agua y del efecto del ganado de libre pastoreo alrededor de los cuerpos de agua. Igualmente se hará la utilización de los índices ecológicos para poder darle un valor estadístico a estos atributos. Y se estarán utilizando estos programas estadísticos para la curva de acumulación, traslape, tiempo de latencia, patrón de actividad y los mapas de distribución. Como conclusiones preliminares, tenemos que la presencia del ganado de libre pastoreo está influyendo sobre la abundancia de la comunidad de los mamíferos de la Sierra de Navachiste, particularmente en la temporada de lluvias, que es en donde el ganado es introducido. Lo que este aumento ocasiona que la abundancia de muchas especies disminuya, incluso algunas no ser registradas, como las que mencioné anteriormente. Por gremio trófico, los herbívoros como el conejo y venado son los más afectados por la presencia del ganado, mientras que el gremio menos afectado fue el de los omnívoros, como son las especies del mapache y del zorro. Este es mi cronograma de actividades y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Melanie. Dado la escasez de tiempo que tenemos, no vamos a dar receso, vamos a hacer continuos las presentaciones de sus compañeros. Sin más preámbulo, le damos el uso de la voz a la bióloga Ruelas Carlón María. Adelante con tu presentación. Buenos días. Pues como lo mencionó la doctora, mi nombre es María José Ruelas Carlón y les voy a presentar mi tema de tesis que tiene como título Evaluación de la presencia de microplásticos en Opisthonemia libertate y Stardinopsagas en el Golfo de California para el manejo sostenible de su pesquería. Mis directores es la doctora Polinar Santamaría Miranda y el doctor Luis Tupac Aguilar Bustos. Mi comité tutorial está conformado por la doctora Teresa Leticia Espinosa Carrión, el doctor Pedro Hernández Sandoval y el doctor Juan Pablo Apul Molina. Pues principalmente, ¿qué son los plásticos? Los plásticos son sustancias químicas sintéticas denominadas polímeros de estructura macromolecular que pueden ser moldeadas mediante presión o calor. Estas tienen algunas características que los han hecho permanecer en el mercado, ya que tienen una alta durabilidad, son muy resistentes y tienen un bajo costo. El plástico ofrece muchos beneficios tanto para los consumidores como para las empresas, pero esto ha provocado un problema a nivel mundial que es la contaminación por plásticos,
ya que cada año se vierten entre 19 y 23 millones de toneladas en los ecosistemas acuáticos. En esta tabla les muestro los países que más contribuyen con la contaminación plástica en los océanos, siendo el mayor aportador Filipinas con 356.371 toneladas, seguido de India, Malasia, China e Indonesia. En esta otra tabla podemos ver cómo la producción de los plásticos ha ido creciendo a través del tiempo. Desde 1980 al 2023, el tipo de plástico que más se encuentra son los envases con 66.4 millones de toneladas. Les muestro unas imágenes de las islas de plástico que se encuentran en el océano. Estas son generadas por las corrientes marinas y los giros oceánicos y no son nada más que desechos flotantes, principalmente plásticos, que afectan al ecosistema marino. México ocupa el 11º lugar en la producción de plásticos a nivel mundial. Este produce 3.8 millones de toneladas, del cual solamente se recicla el 34%, con 1.3 millones de toneladas. También contribuye significativamente a la contaminación plástica en los océanos, con 500.000 toneladas al año. ¿Y qué se está haciendo al respecto? Pues se están haciendo campañas de limpieza en playas y cuerpos de agua. Se está promoviendo la educación ambiental para concientizar a la población sobre la importancia de reducir el uso de plásticos. Y se están promoviendo también regulaciones de leyes que prohíben o limitan el plástico de un solo uso. El 80% de los desechos marinos provienen de las áreas terrestres, principalmente de los vertederos municipales, industrias, el transporte de basura y residuos, descargas de agua pluviales y eventos naturales. Y el 20% proviene de áreas acuícolas, como la pesca, la acuacultura, el transporte marítimo, las operaciones en alta mar y el turismo marítimo. Se calcula que aproximadamente el 90% de plásticos en el medio marino son microplásticos. ¿Qué son los microplásticos? Pues los microplásticos son fragmentos que miden menos de 5 milímetros. Estos se clasifican en primarios y secundarios. Los microplásticos primarios son producidos directamente por las empresas como pellets de plástico y microesferas de los cosméticos. Los microplásticos secundarios se derivan de plásticos más grandes por interperización. Las formas que podemos encontrar son fragmentos, esferas, películas, espumas y pellets. Y estos se derivan de productos como botellas de plástico, las bolsas de plástico, instrumentales médicos, contenedores, muebles, entre otros. Y están formados por distintos tipos de polímeros, como polietileno, polipropileno, cloruro de polivinilo, tereftalato, policarbonato y poliamida, que estos pueden tardar entre 10 y 1000 años en ser degradados. ¿Cómo es que los microplásticos llegan a los peces? Pues nosotros desechamos basura diariamente. Estos, una vez que llegan al mar, se convierten en desechos marinos. Como se los mencioné, los microplásticos se derivan de plásticos más grandes. Estas, al ser partículas muy pequeñas, los peces lo confunden con alimento, ingiriéndolo a su organismo y causando una bioacumulación de microplásticos. Los efectos tóxicos que estos pueden tener en el pez es que afecta su desarrollo y crecimiento, la actividad de alimentación y natación, los microorganismos intestinales, las reservas de energía y respiración, la reproducción y por lo tanto su supervivencia. La ruta que toman estos microplásticos en el pez es que principalmente se lleva a cabo la ingesta de estos. Una vez que se encuentran en el tracto digestivo, causan un bloqueo, dificultando la alimentación y la absorción de nutrientes. Del tracto digestivo puede migrar hacia tejidos o órganos como las branquias o el hígado, dañando su tejido respiratorio y alterando su función metabólica. En este estudio se estará trabajando con 2 especies, que es Opisthoneuma libertate y Sardinopsax. Estas son del reino Animalia.
del filo cordados de la clase Actinopterygii, orden Clupeiforme y familia Clupeidae. Son especies que habitan principalmente en zonas costeras, donde se encuentra la mayor producción primaria. Son peces pequeños que miden entre 10 y 30 centímetros. Son eslabones fundamentales de la red trófica, ya que estos sirven como alimento de peces más grandes. Son de importancia pesquera, no solo por su valor nutrimental, sino que también se utilizan para la producción de harina y aceites de pescado. Forman cardúmenes y tienen migraciones estacionales, esto por la disponibilidad del alimento, para tener éxito reproductivo y para disminuir el riesgo de ser depredados. Y se alimentan principalmente de zooplancton y fitoplancton. La sardina es una de las pesquerías más importantes en México, no solo por su volumen de captura, sino también por su valor económico. Datos de Conapesca nos mencionan que desde el 2014 al 2023 ha tenido una tendencia en crecimiento. Para el 2023 aumentó un 20% con 764.010 toneladas en peso vivo y también aumentó el valor económico con un 86% con 2.952.000 pesos. Como antecedentes para los microplásticos, Sion y colaboradores en 2018 analizaron los efectos de la obstrucción de ingesta de microplásticos en peces, lo que menciona que provoca reducción de reservas energéticas, alteraciones hormonales, inhibición del crecimiento y retraso de la madurez sexual. Lu y colaboradores en 2004 analizó el intestino de 4 especies de tiburones encontrándose microplásticos y otras fibras antropogénicas, de las cuales el 92% eran de forma fibrosa y el resto consistía en fragmentos de polietileno y polipropileno. Domínguez en 2020 analizó los estómagos de 2 especies de sardinas donde se encontraron microplásticos de color verde, azul, rojo y amarillo, siendo las fibras las más predominantes. Para los análisis morfofisiológicos y bioquímicos, por su parte, Boltz y colaboradores en 2004 evaluaron los cambios físicos, físico-químicos y microbiológicos en el músculo de Sardinella laurita, donde reportaron concentraciones de 18.3 miligramos sobre gramo de proteína. Maldonado García y colaboradores en 2004 evaluaron la biología reproductiva y la composición bioquímica del robalo, donde se observó un aumento en las concentraciones de proteína, el músculo y la gónada. Hubo variaciones de glucosa durante la reproducción y un incremento de lípidos y triglicéridos en la recuperación. Por su parte, Bareño y colaboradores en 2011 caracterizó el estado de pesquería de sardina escamuda, donde determinaron índices morfofisiológicos, reportando que para el índice gonadosomáticos en las hembras deben tener un promedio mínimo de 1.5 y un máximo de 7.27, y para machos un promedio mínimo de 1.76 y un máximo de 5.3. La justificación de este trabajo es que los plásticos presentes en los ecosistemas marinos causan una amenaza para las especies que se encuentran en como lo es Opistonema libertata y Sardinopsagas. Estas, al ser filtradoras y consumir fitoplancton y zooplancton directamente, están expuestas a la ingesta incidental de microplásticos. Por esto es importante realizar análisis bioquímicos y morfofisiológicos, ya que nos permitirá comprender mejor la interacción que estos contaminantes tienen en el ecosistema marino, identificando riesgos para la salud de los peces y contribuyendo a la sostenibilidad del recurso pesquero. Por esto se planteó la siguiente hipótesis: la bioacumulación de microplásticos en el tracto digestivo de Opistonema libertate y Sardinopsagas capturados en el Golfo de California presentará consecuencias para su salud, dada la disminución de sus índices morfofisiológicos que están relacionados con la época del año y el consumo de microplásticos. Para cumplir con esto se planteó el siguiente objetivo general, que es evaluar la presencia de microplásticos en estas 2 especies en el Golfo de California, del cual se desglosan 3 objetivos específicos. Como número 1, tenemos que examinar e identificar la presencia de microplásticos en los tractos digestivos de Opistonema libertate y Sardinopsagas,
capturados en el Golfo de California. Como objetivo número 2 tenemos correlacionar los tamaños, formas y tipos de microplásticos encontrados en los estómagos de Opistholema libertate y Sardinopsagas con relación a su longitud, peso, sexo y época del año. Y como objetivo 3, analizar la presencia de microplásticos en estas dos especies y su relación con parámetros morfofisiológicos y análisis bioquímicos. El área de estudio es el Golfo de California. Este tiene una longitud de 1.126 kilómetros, una anchura de entre 48 y 241 kilómetros y una superficie aproximada de 160.000 kilómetros cuadrados. Actualmente representa la región más productiva del país desde el punto de vista pesquero, ya que albergan más de 900 especies de peces. Además, es una de las áreas más importantes y biodiversas del mundo desde el punto de vista ecológico, económico y cultural. La captura de los peces se llevará a cabo con la ayuda de un buque de investigación, Dr. Jorge Carranza Fraser, durante el otoño del 2024 y primavera del 2025. Y para el muestreo del invierno será con un barco camaronero, Carla Medina, de la cooperativa Guasave 400. A los peces capturados se les realizarán distintos análisis, como análisis morfofisiológicos, análisis de microplásticos y análisis bioquímicos. Para el objetivo número 1, principalmente se tomaron datos morfométricos básicos como la longitud total, el peso total. De esto se realizó una disección para extraer las vísceras y llevar a cabo la separación. Ya teniendo los estómagos, a este se les extrajo el contenido estomacal, el cual se colocó en una caja Petri, se le adicionaron 10 mililitros de peróxido de hidrógeno al 30%. Una vez terminado este proceso, se sometió a un horno Yamato a una temperatura de 45 grados durante 24 horas para llevar a cabo el secado de las muestras. Una vez que estas se encontraban completamente secas, con un microscopio estereoscopio marca Leica, con una cámara adaptada de 5 megapíxeles, se llevó a cabo la identificación de los microplásticos. Para los tamaños, formas y tipos de microplásticos, que es el objetivo 2, se tomó en cuenta la literatura de Brown y colaboradores en 2008 y Andrade en 2011, donde hay un rango de tamaños de plásticos que van desde como nanoplásticos menor a una micra. Microplásticos son menores a 5 milímetros, mesoplástico 25 centímetros y macroplásticos menores a 1 metro y ya como megaplástico sería mayor a este. Nosotros vamos a tomar en cuenta los tamaños que son menores de 5 milímetros, ya que son considerados microplásticos. Los tipos de microplásticos que se esperaba encontrar son esferas, películas, fibras y espumas. Para el objetivo 3, que es analizar la presencia de microplásticos en Opistholema libertate y Sardinopsagas y su relación con los parámetros morfofisiológicos y análisis bioquímicos de los datos morfométricos obtenidos anteriormente, se le aplicaron las siguientes fórmulas. Para el factor de condición es el peso total entre la longitud total al cubo por 100. El índice gonadosomático es el peso de la gónada entre el peso total por 100 y para el índice de represión gástrica es el peso del estómago entre el peso total por 100. Estos índices nos dan, son un indicador de salud para los peces. También se realizaron análisis bioquímicos como lípidos totales, triglicéridos, proteínas y colesterol. Para las proteínas se realizó por medio del método Bradford 1976. Para los lípidos se realizó con un kit comercial Randox. Para los triglicéridos de igual manera un kit comercial Randox. Y para el colesterol también se llevó a cabo por medio de un kit comercial Randox. Para mis análisis estadísticos, los resultados de los análisis morfofisiológicos, bioquímicos y microplásticos se expresarán como la más media error estándar para cada una de las variables. Se utilizará un análisis de varianza ANDEVA
de una vía y 2 vías para determinar si hay diferencias significativas. En caso de presentarse estas diferencias, se aplicará una prueba posterior de Tukey utilizando el software estadística versión 7.0. Las diferencias en medias con una P menor o igual a 0.05 serán consideradas estadísticamente significativas. Los análisis morfofisiológicos, bioquímicos y microplásticos se correlacionarán con su longitud, peso y sexo. Como parte de mis resultados, en cuanto a los microplásticos, se encontraron diferentes tipos, como películas, fibras amarillas, fibras negras, fibras verdes, fibras moradas, microesferas, fibra rosa y fibra azul, siendo más abundante las fibras, lo que concuerda con Domínguez en 2020, que él reportó en 2 especies de sardina que se encontraron fibras de color verde, azul, rojo y amarillo, siendo la más predominante fibras. En la figura 2, para el número de microplásticos con relación a las tallas, en estas 2 especies, en Opisthonema libertate se encontraron un número de microplásticos en promedio de 41 y para Sardinopsaga se encontró un promedio de 50 microplásticos por pez. Lo que Lino en 2020 reportó un promedio de 22 microplásticos por organismo en el 2020. Para estas fechas pues se encontró casi el doble o el doble de lo que él reportó en el 2020, obteniendo que para las 2 especies los peces de tallas más grandes, que van de los 22 a los 24 centímetros, fueron los que obtuvieron mayor número de microplásticos. En cuanto al tamaño con relación a las tallas, también mostró la misma tendencia. Los organismos más grandes son los que obtuvieron el mayor número de microplásticos en ambas especies. Lo que Lino en el 2020 reportó que obtuvo rangos de entre 1000 a 2000 micras y nosotros obtuvimos arriba de 1000 micras. Para el número de microplásticos en cuanto al sexo, en Opisthonema libertate, las hembras fueron quienes obtuvieron el mayor número de microplásticos y para Sardinopsaga, los que obtuvieron el mayor número de microplásticos fueron los machos. Y para el tamaño de microplásticos con relación al sexo, aquí no se observaron diferencias significativas. Para los índices morfofisiológicos, con relación a las tallas, se mostraron diferencias significativas en el índice gonadosomático, siendo mayor en las tallas más grandes, que van de los 22 a los 24 centímetros. Para los índices morfofisiológicos, en Opisthonema libertate, con relación a las tallas, hubo diferencias significativas en el índice gonadosomático y en el factor de condición. El índice gonadosomático mostró la misma tendencia que en Sagax, siendo mayor en los organismos más grandes, al igual que el factor de condición. Para los índices morfofisiológicos en Sagax respecto al sexo, hubo diferencias significativas en el índice gonadosomático, siendo mayor en los machos. Bareño realizó un estudio en sardina escamuda donde reportó que los machos deberían tener un mínimo de 1.7 y un máximo de 5.3. Y nosotros tuvimos un índice gonadosomático de 3.75. En los índices morfofisiológicos de Opisthonema libertate respecto al sexo, hubo diferencias significativas en el índice gonadosomático, siendo mayor en las hembras. Bareño en 2011 reportó que las hembras deberían tener un promedio de mínimo de 1.5 y un máximo de 7.27, y nosotros obtuvimos un promedio de 4.6. Para los análisis bioquímicos, en cuanto a las proteínas, hubo una concentración mayor en la especie de Opisthonema libertate con 29.81 y fue menor en Sardinopsagas con 15.09. Lo que concuerda con Valls y colaboradores en 2004, él analizó proteína en
en Sardinella Aurita, donde reportó un promedio de 18.3 miligramos sobre gramo. Para los lípidos, hubo mayor concentración en la especie de Opisthonemia libertate con 45.12 y una menor concentración en Sardinopsagas con 40.30. Lo que concuerda con CIMAC. En 2004 realizó un estudio en Sardinopsagas igualmente donde reportó concentraciones de lípidos de 43 miligramos sobre gramo. Para el colesterol hubo mayor concentración en Opisthonemia libertate y una menor concentración en Sardinopsagas. Y en triglicéridos hubo una mayor concentración en Opisthonemia libertate y una menor concentración en Sardinopsagas. Y pues este es mi cronograma de actividades. Estos datos son de mi primer muestreo. Actualmente me falta terminar de procesar los datos del segundo muestreo y me falta procesar el tercero completo. Muchas gracias, María. Bueno, sin más preámbulos, le damos el uso de la voz a su compañero Alberto. Adelante, Alberto. Ok, buenos días, mi nombre es Alberto Rosas y les voy a presentar mis avances de tesis que lleva como título Evaluación del cultivo de tilapia Orochromis niloticus, línea Guasave, en biofloc en diferentes salinidades. Mis directores son el doctor Juan Pablo Pun Molina, el doctor Pedro Hernández Sandoval y mis tutores, doctora Teresa Leticia Espinosa Carrión, doctora Apolinar Santa María Miranda y el maestro en ciencias Máximo García Marciano. En la actualidad, el crecimiento acelerado de la población genera una creciente demanda por alimentos, lo que plantea la necesidad de expandir e intensificar los sistemas de producción, tales como la agricultura, ganadería, pesca y acuacultura, siendo esta última una de las alternativas para hacer frente a esta problemática y siendo las especies de tilapia uno de los organismos más importantes en la producción de proteína animal. En cuanto a estas especies, se estima que en el año 2020 se produjeron alrededor de 6 millones de toneladas a nivel mundial, donde los principales productores fueron China, Indonesia, Egipto, Filipinas y Bangladesh. La producción de estas especies en el año 2021 en México fue de 77.245 toneladas. De ellas, 45.068 toneladas fueron procedentes por acuacultura y 32.181 toneladas por captura de pesca. Los estados que mayor produjeron en ese año fueron Chiapas, Nayarit, Jalisco, Tabasco y en quinto lugar tuvimos a Sinaloa, participando con 7.003 toneladas. En cuanto a la distribución de estas especies, son nativas de África y fueron introducidas a México en el año de 1964, procedentes de Alabama, Estados Unidos, y mantenidas en la estación piscícola de Temazcal en el estado de Oaxaca. Posteriormente, las distribuyeron a diferentes estados de la República, esto para su cultivo en estanques rústicos, como de tierra, cemento, jaulas flotantes en presas y repoblación de presas. Y debido a que estas especies tienen una gran capacidad a diferentes medios, hubo escape de algunos de ellos y en la actualidad se encuentran habitando tanto cuerpos de agua dulce como agua salobre, como algunos ríos, arroyos, lagunas costeras y en la desembocadura del agua de río o el agua de mar, que es agua salobre. Las podemos encontrar hasta en los canales de riego. Estas especies se distribuyeron de una manera demasiado rápida. Esto se debe a que tienen ciertas cualidades. Una de las mejores es su alimentación, ya que son organismos omnívoros y en su medio natural se pueden alimentar de fitoplancton, zooplancton, algas, plantas marinas, crustáceos pequeños y algunos insectos. Otra de las cualidades que las llevó a distribuirse de una manera tan rápida es su ciclo reproductivo, ya que es demasiado corto y las hembras a los 3 meses de edad ya se pueden reproducir. Por otro lado,
Dada la escasez de agua dulce que se está presentando en la actualidad en el norte de Sinaloa y en el mundo, es necesario implementar nuevas técnicas y métodos de cultivo, como lo es la tecnología Biofloc o sistemas Biofloc, que consiste en promover en el estanque de cultivo ciertos componentes, como alimento no consumido, heces de los organismos, fitoplancton, zooplancton, bacterias heterótrofas y bacterias nitrificantes. Estos componentes en conjunto cumplen con ciertas funciones en el estanque de cultivo, como controlar los compuestos nitrogenados tóxicos, que esto lleva a que el recambio de agua sea nulo o casi nulo. Proporcionan alimento vivo a los organismos cultivados, se alimentan de fitoplancton y hay evidencia de que mejoran la resistencia a enfermedades. También, dada la escasez de agua dulce, es necesario buscar especies o híbridos de tilapia que puedan ser cultivados en agua salina, ya que esto podría representar una alternativa viable para expandir la producción en áreas costeras y aprovechar tierras marginales. En la actualidad ya se encuentran algunos híbridos de tilapia que pueden ser cultivados en agua salina, pero son de color rojo y son muy susceptibles a ciertos depredadores. Para este experimento se tomó la decisión de trabajar con una línea de tilapia, Orochromis niloticus, de color gris, dado que hay información no documentada de que esta línea puede ser cultivada en agua salina. Esta información fue proporcionada por acuacultores del área. Okay. Por ello me di a la tarea de investigar su árbol filogenético para ver si alguno de sus antecesores pueden ser cultivados en agua salina. Esta línea es un híbrido, es una cruza entre Rocky Mountain, Tilapia giff y Pargunam. El Pargunam sí soporta altas concentraciones de salinidad. Y es una cruza entre tres líneas: Tilapia Rocky Mountain, Tilapia rosa de Nilo y Tilapia roja de Florida. Tilapia roja de Florida también soporta altas concentraciones de salinidad, la cual es una cruza entre dos especies, Orochromis niloticus y Orochromis mozambicus. Esta especie en específico puede soportar concentraciones de salinidad mayores de 35 partes por mil, que es a lo que está el agua marina. Antecedentes. En cuanto a parámetros productivos, tenemos que Vanegas en el año 2007 evaluó el crecimiento y supervivencia en un cultivo de ejemplares de tilapia roja híbrida, Orochromis mozambicus y Orochromis niloticus, con salinidades de 17.5, 35 y 52.5 partes por mil. Como resultado, obtuvieron un mejor crecimiento en salinidades de 17.5 y 35 partes por mil y una supervivencia del 100% en los tres tratamientos, en las tres salinidades. Arias y colaboradores en el año 2017 evaluaron crecimiento y respuesta inmunofisiológica de la tilapia giff cultivada con diferentes densidades, 200, 250, 300 y 350 organismos por metro cúbico en sistemas Biofloc y 150 organismos por metro cúbico sin Biofloc, retando a los organismos con cepa virulenta de Aeromonas al final del experimento. Como resultado obtuvieron mejor crecimiento y respuesta inmunofisiológica en las densidades de 200 y 250 organismos por metro cúbico en sistemas Biofloc. Comportamiento osmorregulador. El NADI y colaboradores en el año 2021 evaluaron la influencia de la salinidad en la cría de alevines de tilapia del Nilo en sistemas de cultivo Biofloc durante 60 días. Los ejemplares se sometieron a 4 tratamientos de salinidad, 0.5, 5, 10 y 15 partes por mil. Obtuvieron un mejor crecimiento y una supervivencia del 100% en las salinidades de 5 y 10 partes por mil. Estado de salud. Osman y colaboradores en el año 2023 evaluaron algunos análisis bioquímicos en un cultivo de tilapia roja híbrida, Orochromis mozambicus y Orochromis niloticus, bajo condiciones del sistema Biofloc en diferentes niveles de salinidad, 0, 18 y 36 partes por mil durante un periodo de 84 días. Como resultado,
no hubo diferencias estadísticas entre los tratamientos, entre las 3 salinidades, y este híbrido puede ser cultivado de 0 a 36 partes por mil sin afectar su estado de salud. Justificación. La sobrepoblación en la tierra requiere la expansión e intensificación en la producción de alimentos, siendo la acuacultura una de las mejores alternativas para hacer frente a esta problemática y siendo las especies de tilapia uno de los organismos más importantes en la producción de proteína animal. En la actualidad nos estamos enfrentando a la escasez de agua dulce. Por ello es importante implementar la tecnología Biofloc para que el recambio de agua sea nulo o casi nulo y buscar especies o híbridos de tilapia que puedan ser cultivados en agua salina para aprovechar zonas costeras y tierras marginales. También este proyecto está relacionado con algunos objetivos de desarrollo sostenible, como lo son hambre cero, salud y bienestar, agua limpia y saneamiento, trabajo y crecimiento económico, reproducción y consumo responsables y vida submarina. Hipótesis. Si la tilapia Orochromis niloticus línea Guasave presenta adaptabilidad a diferentes salinidades debido a cualidades potenciales de sus antecesores, entonces tendrá buen desempeño productivo, condición de salud y comportamiento osmorregulador. Objetivos. General. Evaluar parámetros productivos, estado de salud y comportamiento osmorregulador de la tilapia Orochromis niloticus línea Guasave en un sistema de Biofloc en diferentes salinidades. Específicos. 1. Determinar el peso final promedio, tasa de crecimiento específico, crecimiento semanal, supervivencia, factor de conversión alimenticia y producción total de la tilapia en un sistema de Biofloc en diferentes salinidades. 2. Determinar el estado de salud a través de química sanguínea, análisis bioquímicos e índices morfofisiológicos de la tilapia en un sistema de Biofloc en diferentes salinidades. 3. Determinar el comportamiento osmorregulador y punto isosmótico de la tilapia en un sistema Biofloc en diferentes salinidades. Materiales y métodos. Lugar de trabajo. El experimento se comenzó aproximadamente hace 5 semanas y se está llevando a cabo en el patio de cultivo del Departamento de Acuacultura del CIR-IPN, Unidad Sinaloa. Obtención y aclimatación de los organismos experimentales. Para comenzar con el bioensayo, se adquirieron alrededor de 400 alevines de tilapia de un laboratorio de producción de tilapia ubicado aquí en la región, en Guasave, y se les hizo una biometría para conocer su peso. Para ser transportados de ese laboratorio al CIDIR, al patio de cultivo donde se está llevando el experimento, los organismos se agregaron en una bolsa con agua y oxígeno. Se transportaron y fueron colocados en una tina con agua dulce para su aclimatación. Se rompió esta bolsa, se liberaron los organismos. Mantenimiento de los organismos experimentales. Una vez que fueron liberados en la tina con agua dulce, se mantuvieron durante un mes con aireación constante, alimentación, limpieza mediante sifoneo y toma de parámetros físico-químicos a diario, como oxígeno disuelto y temperatura, con un oxímetro ISI 55 y pH con un potenciómetro de la marca Hanna. Diseño experimental y mantenimiento. Se están utilizando 12 tinas con una capacidad de 1000 litros y se están evaluando 3 concentraciones de salinidad. Tratamiento 1, 15 partes por mil. Tratamiento 2, 25 partes por mil. Tratamiento 3, 35 partes por mil. Y un control con agua dulce. Todos por triplicado, acomodados de una manera aleatoria. Para comenzar con el experimento, se les agregó agua dulce a cada tina y se hizo una biometría inicial de los organismos. Y se pasaron a una densidad de 40 organismos por metro cúbico. Mantenimiento. Se le ha estado agregando un masivo cada semana que es para promover el crecimiento de los flóculos. El aumento de la salinidad
ha sido aumentada de manera gradual. Alimentación, se le está proporcionando el 10% de su biomasa total al día, dividido en 4 raciones. Biometrías, se está tomando el peso de 30 organismos de cada tratamiento cada semana, esto para ir revisando su crecimiento, que no tengan daños y para ir ajustando las raciones de alimento. Tomas de parámetros físico-químicos a diario, mañana y tarde. Se está tomando el oxígeno disuelto y la temperatura con un oxímetro ISI 55 y pH con un potenciómetro HANA. El amonio se está tomando cada semana con un fotómetro ISI 9500 y así se continuará hasta que finalice el experimento, que tiene una duración de 100 días. Preparación del masivo, que es lo que va a promover el crecimiento de los flóculos en el estanque de cultivo. Para esto se toma agua en un recipiente y se le agrega Pond Perfect, que es una mezcla de bacterias heterótrofas y nitrificantes. Se le agrega mineral acetomar, melaza, se mezcla, se le pone aireación, se deja fermentar durante una semana y se le agrega 1 litro a cada tina de esta mezcla, siguiendo la metodología de Kawaigachi en 2018. El aumento de la salinidad. Para aumentar la salinidad fue de manera gradual. Se utilizó agua salina a 120 partes por mil. Se fue aumentando 2.5 partes por mil cada 2 días hasta hacer llegar a cada tratamiento de la salinidad adecuada. Tratamiento 1, 15 partes, se hizo llegar en 11 días. Para el tratamiento 2, 25 partes, 18 días. Y para el tratamiento 3, 35 partes en 28 días. Siguiendo la metodología de López y colaboradores en el año 2025 con algunas modificaciones. Objetivo 1. Se determinará el peso final promedio, tasa de crecimiento específico, crecimiento semanal, supervivencia y factor de conversión alimenticia y producción total mediante las siguientes fórmulas. Objetivo 2. Determinar el estado de salud a través de química sanguínea, análisis bioquímicos e índices morfofisiológicos de la tilapia en un sistema Biofloc en diferentes salinidades. Para esto se extraerán 1 mililitro de sangre de la vena caudal de 30 organismos de cada tratamiento con jeringas heparinizadas y se separará el plasma centrifugando a 800 G por 4 minutos a 4 grados centígrados. Para la química sanguínea se va a utilizar sangre y para los análisis bioquímicos el plasma. Química sanguínea, cálculo de recuento de glóbulos rojos o eritrocitos. Con una pipeta se hará llegar hasta 0.5 con sangre y hasta 101 con una solución Nat Henry. Se agitará, se pasará una muestra a una cámara de Neubauer, se observará en el microscopio y se contarán los glóbulos rojos. Para el cálculo de los glóbulos blancos o leucocitos, se tomará sangre hasta 0.5 con una pipeta, hasta 11 con una solución Nat Henry. Se agitará, se pasará una muestra a una cámara de Neubauer, se observará en el microscopio y se contarán los glóbulos blancos. Para los análisis bioquímicos se determinará proteínas mediante el método de Branford. Se determinará triglicéridos, colesterol, glucosa y lactato mediante el kit comercial Randox, utilizando la solución reactiva indicada para cada análisis. Índices morfofisiológicos. Se va a determinar el factor de condición, el índice gonadosomático y el índice hepatosomático, siguiendo la metodología de Roman en el año 2013. Objetivo 3. Determinar el comportamiento osmorregulador y punto isosmótico de la tilapia en un sistema de Biofloc en diferentes salinidades.
Para esto se tomará una muestra de sangre de la vena caudal de 30 organismos de cada tratamiento, se pasará a un osmómetro y los datos se expresarán en milimoles por kilogramos. También se tomarán muestras del agua dulce, muestras del agua de 15 partes, 25 partes y 35 partes. Se pasará al osmómetro y los resultados se expresarán en milimoles por kilogramos. Estos datos se graficarán: osmolaridad del líquido corporal, la sangre, y osmolaridad del medio, el agua. Y el punto isosmótico es donde se intercepta la línea de igualdad 45 grados con la línea de regresión lineal entre las osmolaridades externa e interna. Para el análisis estadístico se aplicará una prueba de normalidad con Mogorov-Smirnov. Si los datos son paramétricos, una prueba de Andeva de una vía, y si hay diferencias significativas entre los tratamientos, una prueba de Tukey. Si los datos son no paramétricos, se aplicará una prueba de Crustal-Wallis y posteriormente una prueba de Dunn. Las diferencias en medias con una P igual o menor a 0.05 serán consideradas significativas. Los datos se expresarán con la media más menos error estándar. Resultados. En la gráfica se puede apreciar cómo han fluctuado los parámetros físico-químicos desde la semana 1 a la semana 5. El oxígeno disuelto se ha mantenido dentro del rango óptimo para el cultivo de esta especie. El pH igual se ha mantenido entre el rango óptimo para su cultivo. Las temperaturas han estado un poco bajas. En la quinta semana subió un poco y se espera que en las próximas semanas ya llegue a la temperatura ideal. En cuanto al crecimiento, en la gráfica se puede observar el crecimiento en gramos de los organismos del control, del 15 partes, 25 partes y 35 partes por mil, desde la siembra hasta la semana 5. Se puede apreciar que los organismos con salinidades de 25 partes por mil han tenido un mejor crecimiento. Este es mi cronograma de actividades. Para el mes de julio ya voy a tener mis 3 objetivos. Es mi segundo seminario y estoy en tercer semestre y es todo de mi parte. Gracias por su atención.